Les saludo en nombre de quien ha obrado la salvación en nuestras vidas, nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros, hermanos. Vamos a continuar con nuestras lecciones de escuela sabática, en la cual hemos venido considerando sacerdotes de júbilo. Y hemos venido analizando cada uno de los puntos a los cuales el Señor nos ha llamado como iglesia, como miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, al cual es un trabajo grande que el Señor tiene para nosotros. Pudimos ver a lo largo de estas lecciones que hemos venido estudiando, cada una de ellas nos traía un enfoque de la responsabilidad que está en nuestras manos debido a este ministerio que el Señor puso en nosotros. Vimos el ministerio y la misión, vimos a una iglesia en Cristo, vimos también que somos o debemos ser un sacerdocio de alabanza, también que debemos formar una familia de fe siendo un sacerdocio de sacrificio, un sacrificio de servicio. También pudimos ver que tenemos que manifestarnos como un pueblo de paz y en la semana pasada nos tocaba ver la lección número 7 que se llevó a cabo titulada Ministros de Misericordia. Partiré dando una pequeña introducción de esta lección debido a que no pudimos llevar a cabo nuestro resumen, pero haremos un pequeño recordatorio de la misma y con ello pues entraremos a lo que será nuestra lección correspondiente a esta semana, que será la lección número 8 titulada Comunidad en Unidad. Dicho esto, iniciaremos dando una pequeña introducción a lo que fue la lección número 7, titulada Ministros de Misericordia, en la cual aprendimos aspectos muy fundamentales y en la cual el Señor nos llamó a obrar con misericordia. Nos hizo un llamado en el capítulo 6, verso 36 del Evangelio de Lucas, en el cual aparece un texto que nos llama a formar parte de esta misericordia, el cual relataba de esta manera: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y entendimos la gran necesidad que tenemos como iglesia, como pueblo de nuestro Dios, de practicar y de llevar a cabo esa misericordia que Él obró en nuestras vidas. Dijimos que si había una posesión que todo embajador debe de tener al salir de la puerta hacia un mundo quebrantado y necesitado, constreñido por el amor de Cristo, esa posesión debe ser la misericordia, ya que no podemos compadecernos de la humanidad necesitada, no podemos constreñirnos por el deseo de la humanidad de conocer el Evangelio si no hay misericordia en nosotros. Tristemente nos dimos cuenta que la falta de misericordia es algo que se opera en la vida del ser humano, sin importar los tiempos, sin importar los lugares. Siempre existe esta falta de misericordia en la vida de todo ser humano. En el tiempo en el que el Señor estuvo en la tierra no fue la excepción, y durante ese tiempo el Señor tuvo que enseñar a muchos de los religiosos de ese tiempo lo que significaba la misericordia, pensando que era escandaloso para ellos, era escandaloso que el Señor socializara con los pecadores. Los religiosos de este tiempo desafiaron los métodos evangelísticos de Jesús. Esa respuesta aplica a nosotros, que nosotros debemos de mantener
esos métodos en nuestra vida y en ningún momento pensar o llegar a tener esto como un escándalo, el que podamos socializar, convivir, compartir con los pecadores o los necesitados. Pues a eso nos ha llamado el Señor, a que obremos de misericordia como Él así lo hizo. Vimos acerca de este tema unas afirmaciones importantes. La primera es que misericordia se refiere a aquellos hechos concretos que hacen la bondad de Dios visible. ¿Qué es la misericordia? Misericordia no es más, hermanos, que los actos, los hechos que nosotros practicamos como hijos de Dios, como iglesia de Dios, en los cuales se refleja el amor de nuestro Dios, se refleja la bondad de Dios, se manifiesta lo que ha habido en el corazón de Dios para poder enviar a su Hijo y dar su vida por nosotros. Ese amor tan grande que el Señor manifestó para con nosotros se hace visible, se hace claramente visible en los actos y los hechos que nosotros hacemos por las demás personas, por los necesitados, por quienes están deseosos de conocer el Evangelio. Y eso es misericordia, esos hechos concretos que hacen la bondad de Dios, que hacen que la bondad de Dios se manifieste. También dijimos que el ministro reconciliador de Dios se encuentra con los humanos en su quebrantada necesidad. Aprendimos, hermanos, que las oportunidades de poder conectarnos o encontrarnos con el resto de las personas encajan completamente en la necesidad de ellas. Cuando las personas están quebrantadas, están necesitadas, es la oportunidad más grande en la cual nosotros podemos estar con ellos, colaborarles, ayudarles y al mismo tiempo, pues, darles a conocer el Evangelio. Dicho esto, la necesidad o la quebrantada necesidad no se encierra solo en el ámbito económico, sino va mucho más allá, va en el ámbito social, cultural y la necesidad de conocer las buenas nuevas de salvación, la necesidad de conocer la justicia de Dios. Ante esa necesidad, nosotros, los ministros reconciliadores de Dios, nos encontramos perfectamente con la humanidad quebrantada y en necesidad. Aprendimos también que las riquezas de la bondad y misericordia de Dios conducen al arrepentimiento y a la salvación. Entendimos entonces que esa bondad, que esa misericordia de Dios nos llevan a dos aspectos fundamentales. Primero, al arrepentimiento, a ver la necesidad que tenemos de buscar el perdón de nuestros pecados, de reconocer nuestra manera en la cual nos hemos conducido y hemos vivido delante de Dios. Y segundo, nos llevan a conocer la redención de nuestro Dios que es en Jesucristo, a darnos cuenta de su salvación. A eso nos lleva la bondad y la misericordia de nuestro Dios. Comprendimos también que misericordia es lo que hacemos en el momento. Misericordia es cuando nos compungimos, cuando nos constriñe o nos impulsa algo que está sucediendo en el preciso momento. Vemos la necesidad y actuamos. Eso encierra lo que es misericordia. Con ello, nos dimos cuenta entonces
que el Señor nos hizo un llamado a ser ministros de misericordia. El Señor nos hizo este llamado fundamental como iglesia a formar parte de este ministerio, siendo embajadores no solo que llevan el evangelio, sino también siervos dispuestos a compadecerse de las necesidades de los demás, y que obrar en el momento o hacer las cosas en el momento de la necesidad, pues eso es ser un ministro de misericordia. Ahora entraremos a ver la lección que corresponde a esta semana. Y en la lección número 8 se titula Comunidad en Unidad. Y en esta lección entenderemos realmente lo que significa formar parte de una iglesia como una comunidad de fe. ¿Y qué es comunidad? Iniciaremos diciendo que comunidad es una agrupación o congregación de personas que tienen ciertos intereses en común y viven bajo ciertas reglas. Eso es comunidad. Y unidad es propiedad de lo que constituye un todo que no puede dividirse. Entonces, comunidad en unidad es una congregación o una agrupación de personas que tienen ciertos intereses en común, que viven bajo ciertas reglas y que juntas forman un todo que no puede dividirse. Eso es comunidad en unidad. Y tendremos, para poder analizar esta lección, 4 palabras que serán claves en nuestro estudio. La primera es juntos, la segunda es colaboradores, la tercera es uno y la última, la número 4, es evangelio. Juntos, pues es que nadie trabaja por su lado. En eso se va a encajar la palabra juntos, que nadie trabaja por su cuenta. La palabra colaboradores es que todos tenemos un mismo llamado, todos tenemos una misma finalidad, porque todos colaboramos en ese llamado. Uno es el todo que formamos, es la totalidad que juntos formamos, es uno. Y evangelio es el objetivo del trabajo, es el objetivo del ministerio. El objetivo del ministerio o el objetivo de ser una comunidad en unidad, pues es justamente el evangelio. Iniciaremos entonces diciendo que el ministerio de la reconciliación es demasiado grande para hacerlo uno solo. Este gran ministerio, hermanos, que inició en el corazón de nuestro Dios, siendo Dios misionero, también pasó en manos de nuestro Señor Jesucristo, enviado por Dios, siendo Cristo misionero. Y de manos de nuestro Señor Jesucristo pasa a nuestras manos, siendo nosotros misioneros. Pero es un ministerio tan grande que es demasiado grande, demasiado extenso como para que una sola persona lo lleve a cabo. Ninguno de nosotros está a la altura de este ministerio. Nadie es capaz de poder hacerlo solo. Nadie es capaz de poder realizarlo por sí solo. Esa es la razón por la que Dios formó la iglesia. Por el hecho de que nadie es capaz de llevar a cabo este ministerio solo, Dios forma una iglesia, forma una comunidad, una congregación, una agrupación de personas con un mismo interés. Y la llenó de su espíritu. No solo la formó, sino que la llenó de su espíritu. Se requiere de
todos los reconciliados con Dios. Es importante esto, hermanos, que la iglesia está formada por todos los que han sido reconciliados con Dios. Y el trabajo que tenemos en manos requiere de la ayuda de todos, no de una sola persona, sino de todos. Pero, ¿qué tienen que hacer? Pues se requiere de todos los reconciliados con Dios que estén obrando juntos con Él, que estemos obrando juntos con nuestro Dios para realizar esta misión que Dios ha dejado en nuestras manos. En palabras sencillas diríamos entonces que este ministerio es demasiado grande para uno solo. Por lo consiguiente, se requiere de la colaboración, la ayuda y el apoyo de todos los que formamos parte de esta comunidad de fe. Que todos juntos trabajemos y así realizaremos nuestra misión. Tendremos 3 afirmaciones y también daremos respuesta a 3 preguntas. Afirmación número 1. Permanece en nosotros la inclinación de pensar acerca del ministerio en términos individualistas. El hecho de conocer el ministerio, hermanos, el ministerio viene de un contexto individualista porque no son los ministerios, sino es el ministerio, es uno. Pero que el trabajo que hay que hacer para poder desempeñarlo no es individualista, no es solo de una persona, sino es grupal, es de todos. Y para ello, hermanos, quiero que veamos que en nosotros permanece la inclinación de pensar acerca del ministerio en términos individualistas, en el sentido de que la responsabilidad es de todo el grupo, pero también al mismo tiempo es mía. La responsabilidad del llevar a cabo este ministerio, en primer lugar, es mi responsabilidad y en segundo lugar, entonces, es de todos. Para ello, quiero que veamos lo que el apóstol Pablo escribe en Efesios en el capítulo 4 y su verso 12, diciendo de esta forma: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El llamado que tenemos es justamente este. El ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos es uno, pero que la necesidad de hacerlo no solo es mía, sino también de todos, o viceversa. No solo es de toda la iglesia, sino primordialmente es mi necesidad de llevar a cabo este ministerio. ¿En dónde entonces encaja la unidad o en dónde encaja lo grupal? En nuestra afirmación número 2 diremos que en 2 de Corintios capítulo 4 verso 1, aquí hay 3 veces o en 3 ocasiones se nos incluye a todos en una sola oración. En el capítulo 4 verso 1 de 2 de Corintios dice así: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos. En este corto versículo aparecen por lo menos 3 veces ejemplificado que incluye a todos para formar parte de este arduo trabajo, de este gran ministerio. Y en el verso 1 vimos que en la realización incluye a toda la iglesia en 3 aspectos importantes. Primero, nosotros, dice el verso 1, teniendo nosotros. La expresión nosotros es plural. ¿Nosotros quiénes? Nosotros todos los que formamos la iglesia. Número 2,
hemos, dice, según la misericordia que hemos recibido. Aquí está la segunda palabra en plural, que incluye a que no solo yo personalmente he recibido, sino que como iglesia, como un grupo, hemos recibido. Y por último, el tercer llamado a que no desmayemos. Dice, no desmayemos. Y ante este llamado, entonces, en una tercera ocasión, nos muestra en plural las cosas. Nosotros recibimos, hemos recibido y por lo tanto no desmayemos. 3 veces se nos incluye a todos en una sola oración. El ministerio no es individual, sino es colectivo. Y afirmación número 3 diremos, nuestro esfuerzo conjunto es con un fin, el Evangelio. Tiene un propósito, hermanos. Nuestro esfuerzo, el propósito que tenemos de llevar a cabo este ministerio, tiene un fin, tiene un propósito, y es el Evangelio. Y en el capítulo 1 de Filipenses, verso 27, dice de esta manera, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Cómo debemos de comportarnos como es digno del Evangelio? La meta principal o la meta fundamental es el Evangelio. Daremos entonces respuesta a 3 preguntas. La primera, ¿cuáles son los plurales del ministerio para Pablo y por qué son importantes? Hay muchos plurales. Por ejemplo, nos dio, puede ser uno. Somos es otra frase usada mucha por el apóstol. Vosotros, nosotros, son muchos plurales. Pero vamos a ver en base a lo que la carta a los Efesios en el capítulo 4 menciona. Mencionan algunos plurales. Por ejemplo, el verso 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos. Ahí aparece el primer plural, soportándoos. El segundo plural que aparece es con paciencia los unos a los otros en amor. Démonos cuenta entonces que este evangelio se lleva a cabo en unidad. Otro plural que aparece es en el verso 3. Solícitos en guardar la unidad. El llamado entonces es a permanecer unidos, a trabajar de conjunto. Ese es un plural más. El siguiente que podemos ver aparece en el verso 7. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Notemos esa expresión, a cada uno de nosotros. O sea, no lo tiene solo una persona en particular. No es un ministerio que haya sido puesto en manos de una sola persona, sino a todos y cada uno hemos recibido esa gracia del Señor. A cada uno de nosotros fue dada la gracia. Es un concepto en plural. Estamos viendo los plurales de lo que es el ministerio. ¿Y por qué son importantes todos estos, hermanos? Pues son fundamentales porque así es como se forma justamente una comunidad en unidad. El otro punto plural aparece en el verso 13 y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El fin o el propósito es que todos, ¿quiénes todos? Todos los que formamos esta unidad, lleguemos a perfeccionar la unidad, o sea, el trabajo en equipo, no el trabajo individual, sino el de todos,
estamos llamados a que como iglesia trabajemos en unidad. Y la última implicación aparece en el verso 14, dice el verso 14, para que ya no seamos. Otra vez incluye un plural, no dice el apóstol Pablo para que no sea, sino para que no seamos. Y el verso 15 dice, así que, siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El llamado es a que crezcamos. ¿Quiénes? Todos los que formamos una comunidad en unidad. Todos los que formamos la iglesia. Esos son los plurales, hermanos. ¿Y por qué son importantes estos plurales del ministerio? Porque eso nos hace a dejar lo individual, nos hace a trabajar de una manera colectiva y sobre todo nos pone en un trabajo arduo, unidos, juntos y sin que haya desacuerdos, sin que haya divisiones entre nosotros. La pregunta número 2 dice ahora, ¿cuáles son los singulares? Así como hay plurales, también hay singulares del ministerio para Pablo. ¿Por qué son importantes? Bueno, así como el trabajo es en equipo, también tenemos una responsabilidad grande del ministerio personal. Tanto como es de urgencia que toda la iglesia trabaje en este ministerio, iniciemos nosotros trabajando en él. Y los singulares de este ministerio aparecen en Filipenses. Y en el capítulo 1, verso 25, note la singularidad que Pablo utiliza aquí. Dice en el verso 25, y confiando en esto, sé que quedaré aún, permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. 2 veces menciona el apóstol Pablo este ministerio en singular. Quedaré y permaneceré. El trabajo también es singular, también es personal. Así como lo es comunitario y lo es plural, también tenemos la responsabilidad personal porque en nuestras manos Dios puso este ministerio. Siguiente verso que aparece respecto a lo singular, el verso 30 del capítulo 1. Y en el verso 26, hay otra singularidad en el verso 26. Y dice, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. 2 veces el apóstol Pablo habla de la singularidad, que abunde la presencia de mí, esa es la primera, en Cristo Jesús. Y la segunda que utiliza es por mi presencia. Indispensable entonces, hermanos, que conozcamos lo singular de este ministerio. Y por último, el verso 30 nos regala la última singularidad. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora que oís que hay en mí. 2 veces más el apóstol Pablo muestra la singularidad. El conflicto que habéis visto en mí y que ahora hay en mí. La pregunta es, ¿por qué son importantes analizar también los singulares? Porque si no podemos caer en el error de que si la iglesia no trabaja, pues entonces nadie trabaja. Pues no, hermanos. Si la iglesia no trabaja, usted tiene que trabajar. Si la iglesia no avanza, usted tiene que avanzar, porque el ministerio Dios lo puso en sus manos y en manos de toda la comunidad de la fe. Por lo consiguiente, tenemos el llamado primeramente nosotros de una manera personal e individual, y también lo tenemos
de una manera comunitaria, en plural, como comunidad, en unidad, que todos trabajemos como que fuera uno solo. Ese es el llamado, que todos nos pongamos en acuerdo como que solo fuera una sola persona. Por último, la última pregunta dice, ¿cómo se ve el ministerio en su vida y en la iglesia? En los dos aspectos, tanto solos como juntos. ¿Cómo se ve este ministerio en nuestra vida? ¿Cómo se manifiesta este ministerio, hermanos, en nosotros? Es una pregunta muy personal, por lo que creo que cada uno lo ve de una forma diferente. Yo quiero dar una respuesta un poquito más global, no tanto personal, sino en base a lo que el apóstol Pablo menciona. Y en nuestra vida el ministerio se debe de ver como el apóstol Pablo menciona en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9 y su verso 16. Y en el verso 16 del capítulo 9 menciona así el apóstol Pablo: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. De esa manera debe verse el ministerio en nuestra vida. No gloriarnos por lo que hacemos, sino solo manifestando que estamos cumpliendo esa necesidad que tenemos de anunciar el evangelio, de llevar a cabo ese ministerio de la reconciliación. Nosotros, de una manera individual, así debe de manifestarse en nuestra vida solo. Pero también ahora la pregunta es, ¿cómo debe manifestarse en nuestra vida como iglesia? En Efesios, en el capítulo 4, que estábamos considerando, pero vamos a dar lectura al verso 16. Así debe de manifestarse nuestra labor reconciliadora como comunidad. En el verso 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cómo se debe de manifestar el ministerio juntos? Justamente de esta manera, como un engranaje que no trabaja por sí solo, sino que se va adhiriendo uno y otro, y las piezas van unidas, todas unidas entre sí, para poder llevar a cabo esta actividad. ¿Y cuál es el resultado de un trabajo así? ¿Cuál es el resultado de una unidad tan completa? Pues la iglesia, la comunidad, recibe crecimiento para ir edificándose en el amor. Así debe de ser llevado este proceso en nuestras vidas. Resumiendo la lección en las 4 palabras que vimos al inicio, diremos: somos uno cuando trabajamos juntos como colaboradores del Evangelio. Somos uno cuando trabajamos juntos como colaboradores del Evangelio. Concluimos orándole a Dios por la unidad de fe en el Espíritu. También pidiendo para que nos miremos a nosotros mismos como ministros juntos, esforzándonos por la fe del Evangelio de Cristo. Y sobre todo, que analicemos nuestra vida, que analicemos nuestro ministerio, si son nutridos mediante la participación de todo el cuerpo de Cristo. Y que veamos las formas de cómo podemos mejorar este aspecto. Nuestro esfuerzo en ser una comunidad en unidad
es esencial para la edificación y para la efectividad de los ministros de la reconciliación. Cuando la unidad del cuerpo y el propósito se pierden, hermanos, entonces somos distraídos y desviados del Evangelio y expuestos a ser movidos por todo viento de doctrina, por otras tendencias. Así que el llamado es a que luchemos juntos, somos mejores. Llevémonos esa última frase, hermanos. Que luchemos juntos, que no luchemos por separados, que luchemos juntos porque juntos somos mejores. Ese es el propósito de ser una comunidad en unidad. Esperemos que el Señor derrame bendición en cada comunidad y en la comunidad a la que usted pertenece, utilizándolo como base fundamental del trabajo de este ministerio de la reconciliación y adhiriendo a cada uno de nuestros hermanos al mismo, y que juntos podamos ser mejores. Que el Señor le bendiga. Gracia y paz, y hasta el próximo resumen de nuestra lección. Paz, hermanos.